Muy bien. Esto está quedando grabado para vernos en algún momento y para hacerlo para la eternidad y para celebrar y agradecer este momento tan lindo y tan importante para este espacio. Voy a hacer un paneíto primero con esta pantalla, y para que esta cámara, perdón, acá. Salúdense a ustedes mismos. Nancy Urrutia, Javier Calvelo, un fuerte aplauso, por favor. Es un honor recibirles, una alegría inmensa que estén acá, no te quiero complicar, acá estoy un poco cámara, un poco todo, un poco ahí, voy a salir de cabeza. Eh, una inmensa alegría estar empezando este espacio. En la previa estábamos recordando algo de estas tertulias. Yo quiero citar a quienes escuché esta frase, que es el colectivo Sub de Argentina, que cuando sacaron su manifiesto allá en el 2001 decían que el ojo tiene que aprender a escuchar al igual que a mirar, ¿no? Y para mí es un concepto buenísimo, en particular de contadores de historias. Y esta tertulia tiene eso, ¿no? En el anhelo de nutrirnos nuestra mirada también, cultivar la escucha y que el ojo escuche, y para eso estar reunidos en este formato, recibiendo a Nancy, recién a Javier, es algo hermoso para este espacio, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Decir que a Nancy no es la primera vez que la tenemos acá, porque además de ser una referente para nosotros, es una persona hermosa que nos acompaña de una manera muy amorosa a todo lo que sucede en este espacio. Muchos de ustedes han tenido el honor de que Nancy ha sido espectadora de sus proyectos y de sus muestras, porque viene a las muestras, viene a las actividades, y para nosotros nos llena de alegría. Y cuando yo les digo, mira que está Nancy Urruti ahí mirando su proyecto, dice, "Oh", me manda a callar, pero habla de la hermosa persona que es. Y con Javier estamos sacando la cuenta que también, que en nuestra anterior vida como gato peludo aquí, Javier también venía en rol de papá a traer a su hijo a los talleres de música. Así que las vueltas de la vida también es una alegría, también un referente del fotoperiodismo contemporáneo también. Entiendo de que todavía está construyendo en el día a día de la calle. En la previa estábamos hablando también de cómo uno de los tantos caminos que se puede ir esta tertulia es a esos universos de encuentro. ¿Se conocieron en la calle ustedes? ¿Se conocieron sacando fotos? Sí, sí, Sí. creo que sí. Y nos conocimos antes, cuando yo tenía el estudio de fotografía Ah, sí, sí. de hace años. Yo iba a revelar De comprarlos. o a comprar rollos o a Mira. cosa a Sibel, que era el estudio de fotografía de Nancy Urrutia en la calle Blas de Y por ahora. Ípolo. Fotografía social, fotocarnet. Reivindicás el derecho Yo sacaba fotocarnet, pero he Por escuchado supuesto. muchas veces, Sí. ¿no? Inflando el pecho de Es esto, que ¿no? sí, para mí siempre fue un honor porque yo me esmeraba en sacar fotos carnet. No era solamente poner a la gente contra la pared y tener un foco ahí, sino que lo hacía con mucho amor, ponía lo mejor de mí para hacer una foto carnet. Y muchas veces me pedían postales, hasta murales. Eso quiere decir que el trabajo era bueno. El cariño que le ponías. Bueno, la excusa de este encuentro. Retratos hacía. Sí, porque Realmente me quería como la foto de la cédula, pero no. La excusa es pionera. Vuelvo, después no digas. Este libro que se está celebrando, que ya ha tenido muchas presentaciones, esa es una de las cosas que les decía en la previa, ya tuvieron muchas presentaciones, tuvieron la posibilidad también de hacer una ronda de medios re interesante, re nutrida, entonces también nos puede dar esta libertad de hoy de que se vaya hacia donde ustedes quieren también esta cuestión. ¿Cómo fue para Nancy este proceso? ¿Cómo fue para Javier bucear en el archivo de Nancy para que esto se materialice? El libro está aquí para si se lo quieren llevar, 1.500 pesos. Y se lo llevan firmados por sus responsables, sus autores. Eh, pero más allá de eso, el objetivo principal de esta tertulia es que se vaya hacia donde nuestros invitados quieran y hacia donde quieran sus preguntas también. Así que queda inaugurada esta tertulia. Muchas gracias. ¿Cómo quisieron comenzar? Primero agradeciendo. Sí, puedo pasar, ahí va. Paso este que está dedicado para Espacio Hiedra. ah, Además también.
quiero empezar agradeciendo, quiero empezar diciendo que para nosotros también, creo que hablo con más, y es una alegría estas instancias un poco más íntimas porque nos hacen conversar un poco más amén de cuando se dan las grandes presentaciones, que está bueno, pero en general como hay mucha gente, uno no charla más mano a mano. Y también decir que es una alegría y un placer porque el libro cumple su misión para mí cuando ya no nos pertenece. Ya, sí, es cierto que están nuestros nombres ahí, pero en verdad ya la idea de hacer publicaciones para que el archivo siga vivo tiene que ver con que no nos pertenezca más y que eso forme parte de la gente. La gente va a ser la que termine de completar esa historia con eh, recuerdos, eh, conversaciones, recuerdos de recuerdos, reinvención de esos recuerdos, porque a veces uno cuenta una cosa que en verdad después viene otro y dice, no, pero eso no fue así, porque... Y ese es el fin principal y por eso a mí me pone muy contento porque quiere decir que eso no muere ahí, sino que va completando esos rastros del archivo que permiten la memoria colectiva. Y como toda memoria colectiva, se construye, no hay una, no hay, por eso los archivólogos dicen no hay memoria individual, ¿no? La memoria siempre es colectiva. Así que quería empezar agradeciendo y le doy la palabra a Nancy. Bueno, yo también agradezco que estén acá, que para mí es un orgullo, un placer, que lo guardo así en mi corazón. Eh, y bueno, y agradecer, yo le agradezco también a Javier de este proyecto que propuso el hombre, bueno, salió, porque habíamos hablado hace muchísimo tiempo, así como una propuesta, pero había quedado inconclusa. Yo tampoco le había dado mucho interés de repente, no sé. Pero después, bueno, conversando un poco más y qué sé yo, y ellos decidieron presentar a los fondos MEC el proyecto, y bueno, salió aprobado, y a partir de ahí fue todo una movida y un camino, si se quiere, eh, de mí hacia Javier, que era el investigador de mis archivos, que ya habíamos hablado en determinadas oportunidades, iba a casa, conversábamos mucho sobre lo que podía hacer, y él fue viendo los archivos, en las cajas. En un principio él decía cajas de zapatos, no, yo armaba las cajas, las forraba bien y bueno, siempre traté de guardar los negativos de la mejor forma. Siempre fui bastante eh, eh, cuidadosa en eso. Y yo tengo una anécdota de que, por ejemplo, ha causado mucha risa en el CDF un día que se habló de archivos, que justamente estaba Javier hablando de eso. Y yo, bueno, pedí la palabra y dije, yo tuve un estudio de fotografía durante muchos años y siempre hacía fotos carnet y nunca jamás, ni siquiera ahora tiré un negativo de esas fotos carnet que podría haberlos tirado de una bolsita porque, o cortarlos. A mí siempre me dio lástima de tirar un negativo y siempre los guardé con mucho amor, digamos, desde mi desconocimiento, trataba de hacerlo de la mejor forma. Y bueno, y ahí Javier empezó a ver los archivos y bueno, se fue entusiasmando, yo le fui dando mucha confianza ¿Cómo porque fue ese momento en el que vos te desprendiste? Es como es... un momento importante. Vos recibir eso, No se desprendió. pero... No, pero sí. No, estamos hablando de un archivo inmenso, ¿no? Es imposible, tendría que haber llevado un camión para... no, literal. Sí. Es como que te dijera,
40 de esos cajones Mira. de Sí. De las madera. planchas de madera, de cajones de madera. No, y también, bueno, y después está todo el archivo Blanco y negro por un de redes lado. sociales, ¿no? Sí. Que Lo, casi lo tenías discriminado. En algunos casos no, porque antes como se usaban rollos hasta de 36, y creo que todos los que usamos analógico, lo que hacíamos era aprovechar las últimas bolitas que llamábamos o el principio de un rollo, entonces yo usaba ese principio o ese final y posiblemente esté mezclado con algún trabajo social, que eso llevaría otro tiempo de investigación y de búsqueda. ¿Y cuántos cajones te llevaste, Javier? No, me llevó, Eso. primero pusimos todo sacamos todo el cartón posible. Después vamos a ver unas fotos que están por ahí, pero todo el cartón y todo el papel posible para eliminar las posibilidades de que conservara humedad. Ok. Y los pasamos a cajas de polipropileno, unas cajas grandes con tapas, digamos, que quedaban herméticas. Y yo me iba llevando esas cajas de a una o de a dos. Lo que pasa que tengo que recomendar una cosa, que o sea, cuando vos vas a investigar un archivo tan grande, vos podés ir a ver qué te encontrás, porque hay varias formas de contar una historia, ¿no? Hay gente que ya sabe lo que va a contar, hay gente que empieza a contar, no estoy poniéndolo en términos de escritura para que se entienda, pero uno empieza a escribir y bueno, y ahí surge la historia. Otros que ya escriben de la primera a la última página, ya saben, ya lo tienen en cuento. Y hay quienes empiezan como a investigar sobre eso, ve que se escribe, no sé qué, intentan, van, juntan documentos, leen otra cosa, lo dejan ahí en un cajón, después vuelven, ¿no? Hay varias formas. Entonces, cuando un archivo es tan grande, para hacerlo en un tiempo más o menos humano, tenía que ir pensando ya qué era lo que yo quería encontrar ahí. Y el desafío era encontrar eso y ver si se podía contar una historia con eso que se encontraba. Tu primer zambullida en el archivo ya tenías pensado un corte, eso, el corte final del libro era lo que estabas buscando o te fue sugiriendo también eso. Yo ya lo tenía pensado porque el asunto era que yo estudié muchos años antropología Ok, y dentro de la antropología o las ciencias sociales ya existía como, hay que decir que está de moda hoy estudiar los 80 en el mundo de la sociología. Hoy, en el 2025 está de moda. Van a encontrar muchos libros sobre los 80, series de televisión, libros, artículos, ¿no? Bien, pero hace 20 años o 25, cuando yo estaba estudiando antropología, no estaba tan de moda. Pero sí se sabía que había como un hueco ahí, a nivel sociológico, de cuál había sido el papel de las mujeres en ese transitar entre el advenimiento de la democracia, la salida de la dictadura. También se daba la Comisión Pro Referéndum por derogar la ley de caducidad. Había una serie de eventos en los cuales, en teoría, por los cuentos de los historiadores y por los documentos que había, se sabía que había un papel muy importante que llevó a cabo las organizaciones feministas en ese momento, pero no había un registro. ¿No? No había ni un registro, había alguna película, pero que hablaban como entrevistas, declaraciones, y lo que necesitábamos era encontrar, o por lo menos a mí lo que me interesaba era ver si había un registro de eso en el archivo de Nancy. Y ahí entonces como que voy armando a partir de esos años y encontrando ciertos hitos históricos que me permitan contar ese periodo. Pero después todo lo de hacer un libro y de que sea un objeto y de que visualmente funcione la edición es todo una historia aparte, ¿no? Eh, Ahí fue más o menos la... y en ese camino, Nancy, has contado que Javier al bucear
empezó a sacar fotos que no habían sido publicadas, por ejemplo, para los medios con los Sí, que habías trabajado. muchas de ellas no fueron publicadas. Y además, ahora lo vuelvo a rebobinar, ¿no? Que no se sacaban tantas fotos como ahora. A pesar de eso, de los, de la limitación que teníamos con los rollos, no se sacaban tantas. Pero, pero hay muchísimas y muchas que no fueron publicadas, que yo me fui asombrando. Sabía que las había sacado yo, pero no las había vuelto a ver desde esa época. Que más o menos, bueno, más o menos no, Javier arrancó del año 83 hasta el 94 ese periodo. Y también hay algo que hablamos, que yo siempre dije que mi comienzo como reportera gráfica había empezado en el acto del Obelisco el 27 de noviembre del año 83, que a mí eso yo nunca me lo voy a olvidar, fue un momento histórico para el país y para todo el mundo que estábamos viviendo una dictadura, era, eh, era el reunirse para derrocar la dictadura. Y fueron momentos, pero a mí todavía se me pone la piel de gallina de pensar lo que era eso. Era, no sé cómo llamar, porque fue un acto multitudinario. Sin embargo, bueno, que yo comento que comencé ese día, sin embargo, cuando Javier empieza a ver los archivos, ve que yo tengo el 1 de mayo del 83. Pero ese día había mucho miedo, era mayo y después el otro fue en noviembre, ¿no? Pero el otro se trabajó un poco más ese acto. Pero el 1 de mayo no. Y yo estaba en la Lengues y Porongo a unas cuadras del Palacio Legislativo. Yo había ido con un grupo de gente, amiga, todos, al acto del 1 de mayo, y yo ahí caminé unas cuadras y cuando empecé a ver gente, me di vuelta a buscar la cámara. Le salió sin la cámara, ahí va. Yo la había llevado, no la había llevado por miedo, porque teníamos miedo a la represión y a, qué sé yo. Yo cuidaba mi cámara, que era lo máximo que tenía en ese momento. Bueno, volví a buscar la cámara y me animé a subir al estrado y me animé a subir arriba de donde termina la consigna, que hay una escalerilla por la parte de atrás que nadie sube porque la verdad que es una escalerilla de esa de construcción ¿cómo se llama? De hierro finito. El andamio, Andamio. claro, ¿Eh? de andamio. Sí, pero y después hay una madera allá arriba y bueno, y no es fácil llegar. Bueno, yo me animé y saqué desde ahí también. Entonces Javier me dice que yo comencé ese día. Bueno, yo puedo decir ahora que empecé primero, porque nadie me había contratado además. En el otro acto sí me habían Claro. contratado. Cuando vos le preguntabas a Nancy Urrutia, ¿cuándo fue que empezaste vos a trabajar en prensa? Ella decía, el 27 el 27 de noviembre de 1983. ¡Wow! ¡Qué debut! ¿No? Porque que tu primer nota sea esa, de bien, prensa, claro. tu primer nota de prensa. Ella ya venía trabajando en fotografías sociales de los años 70, ¿no? De 75. 75. Entonces, rebobino. Porque así es como trabajan los historiadores. Los historiadores, aunque nosotros pensamos que trabajan como solamente mirando documentos, no, ellos hacen como también buscan una historia, eh, piensan que la historia puede ir por acá, si pasó esto, debe haber pasado esto otro, ¿no? Pero lo que pasa es que un novelista puede ficcionar que eso pasó, aunque no encuentre ninguna prueba, ¿no? Y sigue escribiendo la novela. Los historiadores lo que tienen que hacer es buscar un documento que avale que eso que está diciendo, que piensa que puede haber pasado, pasó. Y entonces esa era mi misión, encontrar que, Nancy, pero vos no fuiste al acto del 1 de mayo de 1983, porque ese fue el primer acto que la dictadura, el primer acto de masas que la dictadura autorizó. Entonces, bueno,
como todo primer evento, había mucho miedo y mucha cosa, y me dice, sí, fui. ¿Cómo no me dijiste? Claro, porque ella, para ella, como no la habían contratado, fue, pero, Claro. ¿y qué? ¿Pero hiciste fotos? Sí, hice fotos. Me voy a la caja de 1983 a La buscar más ese saqué. negativo. Ese negativo no estaba ahí porque, como un criterio que se utilizaba antes, era separar la película en blanco y negro y la película a color. Y la película a color estaba con la parte de fotografía de sociales, ¿no? Y es muy lindo ver el negativo del 1 de mayo de 1983 porque viene como un retrato de un bebote, un niño que lo habían puesto ahí. Viste que lo ponían en una mesita ahí. Entonces viene el bebé, el bebé así, el bebé así, no sé qué, vertical, apaisado, no sé qué más. Acto de 1983. 1 de mayo. Eso es lo que pasaba con los rollos. Eso es lo que pasaba con los rollos que ya Sí. contaba, que con una colita. Hay una persona allá. Tuvimos gente. Está abierto, está abierto. Ahí va. Si hay gente desde la ventana viendo el video. El barrio ya. Yo pensé que- Hola. Eso es lo que contaba Nancy, de que a veces pasaba que vos te quedabas con lo que nosotros le llamábamos, yo también llegué a sacar con películas, le llamábamos una colita de rollo. No, te quedaban 5, 6, 7, 10, 12 fotos, que como la película era cara, uno no la tiraba. Entonces, la mayoría de las veces, después que hacías el trabajo que él, le hacía fotos a la familia. Claro. Porque nada, voy a aprovechar este rollo para tener alguna foto. Eh, y ella entonces se fue con esa cámara que estaba cargada de ese trabajo, pero se fue al año del 1 de mayo de 1963. Por lo tanto, ahí, en ese rollo habrá 2 tiras, 3 de 6 fotogramas cada una del acto del 1 de mayo de 1983. Y yo le digo que ella empezó ahí porque en verdad, vos, es muy lindo ver, eh, este es un secreto de los editores, cuando los editores van a contratar a alguien o quieren ver cómo trabaja un fotógrafo, no le pide que traiga un álbum. Sí, le pide que traiga un álbum de fotos o una carpeta. Pero hay uno pone siempre las fotos las mejores, las que le salieron bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide? Lo que le pide es que le traiga contactos o que le traiga, en aquella época, ¿no? Contactos, bueno, no sé, Sí, plancha de contacto. o déjame ver todas las tomas de esa nota, ¿no? Porque vos lo que querés ver es cómo el fotógrafo se mueve. Obviamente ahí uno va a ver fotos desenfocadas o movidas o no sé qué tal, es parte de lo que no sale publicado, pero siempre hay. Eh, y entonces vos sabés ahí si ese fotógrafo puede desenvolverse solo en una nota, si tiene retratos, pero también tiene planos generales, si se quedó solamente del lado de enfrente o fue para atrás, si se subió al escenario o se bajó o no, si más o menos cubrió todos los aspectos de ese evento. Porque vos necesitas tener, además después, utilizar esa foto como archivo después, ¿no? Bien. Entonces, lo que les digo es que es muy lindo ver eso, porque uno va viendo cómo el fotógrafo se va moviendo, la fotógrafa se va moviendo por el espacio, cuál es la siguiente foto. A mí me gusta ver mucho eso de, está esta foto, ¿y la siguiente cuál será? ¿No? Bueno, Nancy tiene, en ese acto de 1983, el 1 de mayo, y en el 27 de noviembre, increíblemente, siendo que esas fueron sus 2 primeras coberturas periodísticas, una foto distinta de la otra. Ya eso habla de que ya sabía lo que quería tomar y luego pasaba a otra cosa. Obviamente, ninguna foto movida, ninguna foto fuera de foco y todas las fotos bien expuestas, todas, ¿no? O sea que ella tenía un entrenamiento de 10 años antes, obviamente en una iglesia o en un casamiento no sé, en una fiesta, que le permitía saber qué era lo que necesitaba tener.
tengo que tener esto. Lo que siempre uno va a hacer una nota diciendo, ¿qué necesito? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el tema? ¿Qué necesito tener? Porque si no, después me van a putear cuando vaya a la redacción. Vos no tenés a fulano. No. ¿Entendés? Entonces, eso ella lo hizo, lo hacía naturalmente. Es interesante, vos, Javier, te formaste, ya sos de una época donde había talleres de fotoperiodismo en Uruguay, ¿no? Sí, Y vos, Nancy, No, completamente autodidacta de sí, la fotografía, creo, ¿no? sí, sí, sí. Vos, eso que Javier dice, ¿vos eras consciente en el momento que lo hacías o sentís que era algo que te salía más de manera intuitiva? Eh, eh, el comienzo de mi fotografía fue una intuición que no sé cómo, hasta el día de hoy me pregunto, y bueno, fue algo que así me tocó y de ahí no salí más, ¿no? Pero era intuición y además llegaron registros. Yo llegué a hacer, eh, hacía para empresas también, no hice solo sociales, casamientos, cumpleaños, bautismos, sino que me llegaron a contratar de muchas empresas y yo siempre llevaba un registro, y era un casamiento, por ejemplo, en la fiesta. ¿Quién se sacó? ¿Quién no se sacó? Eso lo tenía clarísimo, siempre. Y era como una secuencia, esto, ¿no? Que venía primero. Tengo lindos recuerdos de que los novios confiaran en mí, que la gente que me contrataba de una empresa confiara en mí, en el trabajo. Eso me hacía sentir muy segura. Yo siempre tuve cierta timidez, aunque lo disimulo, pero bueno, cierta timidez, pero la cámara a mí me dio para adelante, me dio confianza y yo sa- trataba de ver y de cubrir todos los eventos, todo el evento. Lo que dice Javier de 1 de Mayo es que yo no sabía qué iba a ser. Eso sí que fue una intuición no tenía acreditación ni nada. Por suerte en esos momentos no tuve problema. Eh, pero, o sea, me ayudaron, me brindaron paso, ¿no? Pero yo sabía lo que tenía que cubrir y dentro del tiempo que había tenía que apurarme y tenía que llevar el registro porque en ese momento no podíamos ver las fotos, pero la veíamos, si teníamos la suerte de revelar blanco y negro el mismo día o el otro día, pero si no, no, la veíamos. Entonces no se podía volver a repetir. Y, y eso a mí me dio mucha experiencia en los eventos. Javier dice que yo trabajé en la BBC. Cuando dijo eso, yo lo miré, la B, bautismo, la B, boda, y la C, casamiento. Boda, casamiento, cumpleaños. Sí, y yo, cuando tenía el estudio, que lo tuve 30 años, eh, yo competía conmigo misma. Los fines de semana tenía trabajo, mucho trabajo, siempre. Y el trabajo al principio fue el boca a boca, porque yo no sabía, pero me veían trabajar y ya veían, yo siempre trataba de ser lo más discreta posible, a pesar de mi altura, pero y de pasar desapercibida dentro de lo que podía, ¿no? Y estar atenta a todo, mis ojos, mis orejas, todo, estar atenta a lo que pasaba, lo que sucedía, lo que podía suceder sin tenerlo claro, estar siempre ahí. Eso me ayudó muchísimo para después poder manifestarme y estar en prensa. Esta anécdota nos sirve para reafirmar la idea de que siempre que estemos, en cualquier trabajo que estemos haciendo, en cualquier tarea que estemos haciendo, pero siempre que estemos haciendo fotos, hagamos el mayor esfuerzo posible para que eso quede muy bien y el trabajo mejor posible que podamos, porque nunca sabemos qué va a pasar luego con esas fotos. Y además no sabemos después eso en qué nos va a derivar haciendo otros. Esa experiencia, ese saber nos va a posibilitar, quién sabe, hacer otras cosas, ¿no?
Pero específicamente hablando de archivo, ese archivo que nosotros decimos a veces, bueno, pero es la foto de la playa o del barrio, o fui a la feria, me puse a hacer fotos, las hago para mí, dice la gente, ¿no? Bueno, eso, mirá, La relevancia. ella fue al acto del 1 de mayo de 1993 también para ella. Es más, no había llevado la cámara y volvió a buscarla, ¿no? Porque el archivo, los archivos personales, los que tenemos en el celular hoy, son también de importancia y no solamente los grandes archivos, porque además también tenemos noticia de que los grandes archivos se terminan perdiendo también, ¿no? Diarios que cierran y el archivo después termina en Pasó un con el observador contenedor. hace poco, ¿no? Nadie en el mundo le ha pasado. Quiero decir, a veces uno dice, bueno, esto no tiene tanto valor porque lo hago ustedes, no yo, porque hago poquitas fotos por año. Y si en verdad tengo la constancia y la conducta de respaldar eso y llevarlo a cierto valor, eso después no sabemos dónde termina. Concepto de historicidad, ¿no? Exacto. Y de historia, de la historia no cumpliéndose, no lineal, sino que siendo parte de... Un proceso, ¿no? Sí, y de esa, digamos, la fotografía tiene eso de que es evidencia, ¿no? Entonces, digamos, es de mayor verdad que las palabras. Aunque los historiadores no van a decir que no. El asunto es que la fotografía tiene, digamos, la luz ha impactado, de la escena ha impactado sobre el material fotosensible, y esa luz existió. No sabemos si Artigas dijo, sean los orientales tan ilustrados como valientes, pero yo cambiaría toda la historiografía de Artigas por una sola foto, para saber realmente cómo era. Porque sé que eso es evidencia, dado que la luz impactó sobre el material sensible. O dicho de otra manera, cambiaría también toda la pinacoteca sobre religiosa que hay en todo el planeta por una sola foto de Jesús. Sería mucho más valioso, menos para mí. En parte creo que en ese momento también estaba el hecho de que tenías un rollo con una cantidad limitada de fotos, que en el caso tuyo saliste con una cámara con un rollo que ya estaba colocado. Sí, O sea que tenías un número muy chiquito sí. o capaz que ni sabías cuánto tenías. No, Y eso no también sabía. creo que ahora se ha perdido un poco el hecho de ponerle tanta atención a cómo sacar la foto, porque tenés el digital, no te quedó Sí. bien, la borrás y seguís Claro, a otra. claro. En Pero ese antes no momento sabía. creo que era muy importante también el Sí, igual manejar creo que no lo tu- hacía Con esa de conciencia de que artista, sino que porque No, no tenía para comprarse rollo. claro, pero a veces también llevaba a prestarle Sí. atención a los detalles, al encuadre, Sí. a todo el Fíjate que en el acto No repetíamos. Claro. Como ahora. En el acto del 27 de noviembre de 1983, Nancy hizo 99 fotos. En un acto. hoy sacando Y Sí, ha hecho 99 fotos y todas las fotos sola, valen, todas. Además sola porque yo ese día saqué desde el estrado que tuve la suerte de estar en el momento que Alberto Candol levantaba su mano en la proclama, subía a un edificio donde subió Pepe Pla. Sí, él había subido a la azotea y yo pidiéndole a la gente que me bajara alguien para dejarme subir y vino alguien, me subió, no sé si fue un sexto o séptimo piso, y de ahí pude sacar también, bueno, Javier vio la foto, y un día me pregunta, ¿cuántas fotos sacaste en el acto de la vida? Digo, no sé, y entonces me dijo, le sacaban 99. ¿Cuál es un flujo de fotos hoy Hoy, con un Javier? ¿Vas a un El acto de evento similar? 1983, 27 de noviembre, debe haber empezado a las 10 de la mañana, ¿no? sí, Y terminó a las 3, 4 de la tarde, por ahí.
¿no? Sí. Imagínate. Hoy como fotoperiodista, ¿vos cuánto qué tenés ahí? Bueno, hay gente que Depende- dispara mucho, hay gente que dispara menos, pero yo creo que menos de 500 fotos en un acto como ese Y no una harías. persona sola hoy no va a cubrirlo. Es un equipo. Hoy Claro. es un equipo que uno cubre un lugar, el otro otro. Bueno, yo iba para acá y para allá porque necesitaba cubrir, necesitaba hacer una gran cobertura y que no me quedara nada pendiente. Y bueno, creo que lo logré, pero fue a puro corazón y a puro amor de eso, como uno siente esa necesidad, ¿no? De hacerlo mejor y tenía la suerte de correr para acá y para allá. Bueno, era joven, podía hacerlo. Siempre trataba de subirme a algún lugar que pudiera sacar la mejor foto para mí. No era competir con otro, era trabajar dentro de lo que podía, buscar por la mejor ubicación. Además era tu primer trabajo. ¿Eh? Además era tu primer trabajo. Sí, claro. Yo tenés toda esa carga de Sí. esto tiene que salir sí o sí bien, pues la primera oportunidad que tengo, la Sí. que me pagan. Sí. Sí. Dice que era un lente fijo, perdón. No, yo tenía un 50 milímetros, tenía un zoom, un zoom 40, no, un 135 y un gran angular. Tuve en un gran angular que se me cayó una vez, picó, rodó, lo agarré, lo puse en la cámara y siguió. Y ese mismo lente era de los Nikon, yo tenía una Nikon F que era re fuerte, era de guerra. Y una vez ese mismo lente lo dejé en una azotea, toda la noche quedó hasta el otro día y siguió Las funcionando. marcas de la vida. Sí. Nancy, ya veo que ya están. Esta es la parte linda que empieza, dejo ver yo, pero hay algo que me parece muy importante, que es desde esa primera cobertura fotoperiodista casi inconsciente que decía Javier, y después tu voluntad consciente de querer ser fotoperiodista y ese transitar que me parece importante contextualizar de alguna de las peripecias que viviste en ese anécdota. Sí, yo en realidad en el 80 ya había, los años 80 había querido iniciarme porque alguien me había presentado al diario El País. Hago la anécdota, ya está media. Sí, el público se renueva. ¿Conoces la anécdota? La gente se renueva, ¿no? No la conoces. Yo te levanté el centro porque me imaginé que acá. Bueno, entonces la fue. Me llevó un conocido que a su vez conocía al jefe de fotógrafos del diario El País, y yo me esmeré en llevar una carpetita con fotos. No se hacía como ahora que se hace el portfolio. Y me fui contenta, ¿no? Entonces llegamos y estaba ahí Amílcar de León, como de Baquiano. Y entonces este conocido le dice, que tampoco éramos amigos, era un conocido, dijo, vos sos buena fotógrafa, te voy a presentar y yo sé que vos querés empezar en prensa. Y el hombre me miró y la respuesta fue tal cual, porque no me lo puedo olvidar. Mira, Uri, eras muy buena fotógrafa, no lo niego, pero acá no te podemos tomar, porque en el laboratorio estamos hablando de solamente analógico, no existía. Acá en el laboratorio revelamos en calzoncillo, tomamos whisky, fumamos y hablamos de mujeres. Y yo quedé machista total. yo quedé azorada porque yo no podía creerlo. Ni siquiera me dio la oportunidad de decirme, bueno, haces calle, que me hubiera gustado, me hubiera encantado. Y después te revelamos los rollos, que era también lo que sucedía, porque a veces había fotógrafos de calle y Que había, no revelaban. y no, porque Claro. había laboratoristas. Claro. Entonces era eso, pero yo no podía creer porque, y eso fue por los 80. Y bueno, yo, no sé, después seguí, no fue que seguí intentando,
yo quería así. Fue como, digo, la intuición mía comenzó ahí por el acto de 1 de Mayo y eso que quería también hacer algo más desde otras áreas, fotografía, aunque siempre me gustó tratar de investigar y hacer otro tipo de fotografía. Pero eso era, bueno, esa experiencia para mí fue, no, sin embargo, no bajé los brazos porque una vez lo encontré lejos, le levanté la cámara así, saludándolo. Esa fue esa pequeña venganza La devolución. sí, pero nada más, ni siquiera me acerqué. Y bueno, yo después fui una de las pocas mujeres, porque habían otras compañeras haciendo fotografía, pero con el correr de los años dejaban por distintos motivos y, y yo fui quedando. Y bueno, estuve en grupos, digo, con compañeros, que fueron excelentes compañeros, muy pocos, sí, que no lo eran, pero yo fui tratando de a poco de hacer un espacio, de marcar mi lugar. Yo estoy trabajando, no vengo a quitarle trabajo a nadie. Tengo una experiencia así, una vez en una iglesia fui a sacar un bautismo y habían 2 fotógrafos y se dedicaron pura y exclusivamente a estropear mis fotos. Uno usaba una célula con el flash y cuando yo disparaba me ponían el flashazo para lento. Cuando fui a revelar algunas, no las saqué, sí que pude recortar y eso, pero después hice copias, las puse en el bolso y un día les dije, mira, esto fue lo que ustedes me hicieron, yo no le vengo a robar el trabajo, yo estoy empezando, pero vengo por mis clientes. Y también en el registro civil, más de una vez me sacaron el trabajo porque le decían a los novios que firmaran, porque no va a llegar, no sé qué, hacían matutes ahí y más de una vez me robaron el trabajo, pero yo después fui logrando que eso no sucediera, porque eran puro machistas, nada más. No querían que hubiera mujeres. Yo tampoco me propuse hacer la guerra. Digo, para mí lo que yo seguía adelante, seguía y seguía, y eso lo pienso ahora porque pienso también en ser sincera cuando me preguntan, sí, que no fue una cosa que yo dije, voy a seguir esas cosas que a uno le hierve la sangre. No, yo lo seguía haciendo, que yo seguía trabajando. Y entonces lo que trataba era de evitar que ahí me cortaran. Pero sí, Seguiste trabajando por tu cuenta, entonces. donde en prensa, Claro, porque tuviste esa experiencia de que ni siquiera te dio la oportunidad y después, trabajar por tu cuenta en prensa, ¿cómo? no, en prensa después me contrataba. No, ¿Contrataban no. trabajos particulares o tipo, no, era freelance, freelance? era freelance. Yo quiero decir que Trabajé. ese fue el mejor día de Nancy, el día que le dijeron que no, en el Diario del País. Porque si le hubieran dicho que sí, no estábamos acá. Hubiera hecho otras cosas. No, además de eso, Nancy conserva todos los negativos que ha tomado en su vida, todos, porque nunca trabajó en forma dependiente. A tu pregunta, Sí. ella la contrataban para ir a hacer una cobertura, compraba la película, revelaba y llevaba las copias papel al medio, que podía ser una revista, podía ser un diario, un semanario, o lo que sea. De modo que, bueno, sí, lo que pasa es que era colaboradora asidua, ¿no? Trabajé 11 años en Brecha. Si la hubieran contratado en el país, todos esos negativos hoy estarían apareciendo como sin datos de autor, Archivo del país. como aparecen las fotos hoy en el Instagram del Archivo del País, con suerte, porque hasta hace poco aparecía sin ni siquiera la letra foto sin datos de autor o autoría.
porque esto es una cosa muy, muy interesante. Cuando yo no sé el autor de una foto, pero estoy preocupado por quién fue el autor, pongo que no sé. No lo sé, pero estoy preocupado por quién fue. Y quiero demostrar que yo investigué quién es el que hizo la foto y no pude saberlo o no lo tengo con certeza, entonces pongo fotos sin datos de autoría, año tal o lo que sea. Bien. Lamentablemente, en esos lugares donde el archivo era como un granel al cual se recurría a veces en un obituario quizás o en vamos a hacer un especial de no sé qué. El archivo que hubiera hecho Nancy trabajando desde 1980, ponele hasta el 2000 en el diario País, hoy no, no sabríamos dónde está, Claro. ni qué hacer con él, ni siquiera podríamos tener acceso, ¿no? Entonces, por eso insisto yo con el tema de la fotografía familiar y la fotografía, el archivo personal. No solamente es conservarlo y posibilitar que perpetúe, sino acreditarlo en los datos de ese archivo. Lo guardo o lo guardo impreso, o una vez por año me hago fotos impresas, pero del lado de atrás, por ejemplo, pongo el año, pongo dónde la hice, en qué circunstancias, cumpleaños de fulano, ¿no? En el espacio de Hiedra, ahí lo pongo, ¿no? 2025. O lo pongo en los metadatos, o lo pongo en un sobre, como hacía Nancy, que ponía un sobre, los negativos dentro y escribía en el sobre el lugar, fecha. Eso permitió que este libro tuviera además un carácter documental. No solamente es un libro que muestra una historia que más o menos armamos, sino que permite ser un documento eh, educativo. Está hermoso, felicitaciones. Muchas gracias. Esa certeza solamente la podés tener cuando es de primera mano, es decir, cuando eso fue archivado bien en su comienzo, ¿no? Igual después hay que revisar y chequear cosas, ¿no? Porque a veces en los archivos se producen contradicciones y cosas que decís, no, para acá hay algo que no cierra. Pero bueno, eso vas a chequear ya a partir de un dato, vas a chequear con otros documentos. Podés ir a la Biblioteca Nacional a ver las fotos que se publicaron. Eh, de hecho, tuvimos que hacerlo porque había fechas que no coincidían, entonces, pero está, es mejor partir de un dato erróneo que no tener ningún dato. Sí, Claro. Claro. Hoy me puse en este plan del archivo, pero No, pero es interesante. yo sí, cuando me dicen, no, cambié el celular y había respaldado la foto, no, las perdí, o me lo robaron y perdí toda la foto que tenía de mi hijo desde que nació. A mí me duele muchísimo, porque es algo que la gente no lo tiene en cuenta. Es muy importante. A mí me pasaba, yo cuento anécdotas, yo tengo muchas. En el estudio de fotografía yo tomaba rollo para revelar, entonces a veces me llevaban un rollo que la muchacha, una pareja, la muchacha había quedado embarazada, el primero, segundo, tercer mes, hasta que nacía el bebé, o sea, tenían un rollo más de 9 meses, o sea, sacaban ellos y después sacaban desde que tenían, desde que quedaba embarazada, hasta que el bebé o la bebé nacía, y de repente me llevaban el rollo y me decían, lo tengo acá, y me abrían la cámara, y eso era un dolor, o lo llevaban rebobinado, pero ya lo habían abierto, entonces perdían todos esos meses y no tienen más nada. Entonces, a mí siempre eso como que me duele. Lo que dice Javier, que a mí que no respalden, que saquen fotos y no la respalden en la computadora, en un disco duro, no sé, me parece que es algo que perdés, porque para mí es eso que yo no sabía, que cada fotografía tiene una historia. Yo no lo sabía. Yo como que empecé a ser más consciente en estas épocas, digamos, y más después que Javier empezó a hacer la investigación, que marca historia. A mí muchas veces me preguntan,
¿Y vos sabías que una foto iba a ser histórica o icónica? No, nunca, jamás se me había pasado por la cabeza de pensar eso. No, yo trabajaba naturalmente, nunca nadie, no sé si hay gente que puede hacerlo, no sé. Nunca se me pasó por la cabeza pensar esta foto va a marcar una historia, va a marcar una época. No, y primero felicitarlos, felicitarte por el trabajo. Y me puse a pensar un poco en esto que estaban conversando del tema de la cantidad de fotos que hoy en día se hacen, y son tantas, y también pienso que como que a la gente le da pereza guardarlas, respaldarlas. Me parece que hay ahí una relación, ¿no? Entre la cantidad de fotos que se hacen, entonces la gente no las guarda. Sí, o tal O no vez, le da este valor. tal vez dicen, no, pero ¿quién le va a interesar esto? Pero bueno, yo creo que si por lo menos haces una selección más o menos grosera, digamos, y las imprimís y las guardás, ya ahí ya estás salvando parte del archivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con este libro? Porque, digamos, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos reproduciendo en las manos de todos los que tienen el libro. En la biblioteca de todos los que tienen el libro están esas fotos. No solamente las tiene Nancy ahora. Claro. Y es exactamente lo mismo que pasa con nuestro archivo familiar. Si yo, por ejemplo, me agarro la costumbre de imprimir 10, 12 fotos en un año, ponele, y regalarlas, ya estoy salvando ese archivo. Y le pongo unos datos del lado de atrás, le escribo y la regalo, ya ese acto, porque no solamente hay que pensar que la memoria colectiva se construye con los grandes archivos o con la historia oficial o lo que salió en los diarios, se construye con las fotos familiares, las fotos de la escuela, de los vecinos. Mirá cómo era el acto escolar, Sí, hablar de contexto. ¿no? Bien, Entonces, una época. capaz que un poco es eso lo que vos decís de pereza, pero también a veces se piensa, bueno, qué sé yo, ¿a quién le va a importar esto? ¿No? Cuando los historiadores, yo me temo que es lo que pase con el material de los historiadores en el 2125, porque tendrán material. Los archivos digitales son bastante frágiles. Bueno, son frágiles. Si bien se pueden reproducir fácilmente, también se pierden más fácilmente. Eh, Nancy tenía ahí todas estas cajas, por más que no hiciera nada, mientras ella estuviera, iban a estar ahí, más o menos bien cuidadas, pero iban a estar. Y no sabemos qué hubiera pasado si hubiera grabado todo en CDs. Y hoy, o como pasa con los VHS, la otra vez, bueno, unos compañeros me pedían, yo estaba tratando de convencer a mi madre que me donara su reproductora de... ¿Para qué la querés? ¿Para qué la querés? Me dice. Yo le digo, pero si no la estás usando, dámela. Los reproductores tienen unos lectores de leer las cintas magnéticas que son escasos, no se consiguen hoy. Entonces, sí, hay muchos videos, hay muchos VHS que los archivos no pueden leer porque no tienen esos lectores. Entonces andan recolectando por las ferias Reproductores de fichas. reproductores de VHS, ¿no? Entonces quiero decir, y no hace mucho, ¿no? Quiere decir que si vos tenías tu cumpleaños de 15, tu casamiento, tu vacaciones familiares en VHS, ya hoy no hay muchos lugares donde puedas leerlo. Se está usando mucho pasarlo a. Y parece que para fue obligar a ayer. pasarlo a. Exacto. Parece que fue ayer. No pasa nada. Esto sí, después lo hago, después lo hago. Sí, sí. Y pasa el tiempo, se. Sí, construyendo un vínculo con lo que hablamos de la mirada, ¿no? Y ese corte que vos empezaste a bucear y buscando y que definitivamente encontraste. Nancy, has comentado que hay muchas de estas imágenes o esa mirada sobre la mujer en ese contexto, algunas son conscientes y otras una mirada más inconsciente que esta curaduría de Javier te ayudó a ser más consciente Hacemos justamente de eso. consciente que yo también me sentía involucrada. Yo, a ver, antes de decir soy feminista era medio feo, quedaba mal.
o había que tener estar muy firme en una concepción de poder explicar por qué. Yo me sentía de que los derechos de las mujeres los teníamos que lograr, pero no estaba dentro de ese grupo, no me sentía dentro de ese grupo. Y sin Incluso, perdón, embargo, hago una paréntesis, no se usaba la palabra feminismo. no, Si ustedes ven los carteles en las fotos, no aparece nunca la palabra feminismo, alguna vez aparece, se utilizaba la palabra emancipación. Eso era lo que... El grupo por la emancipación de las mujeres. Sí. no, yo sentía eso, que en cada manifestación, marcha o encuentro que habían mujeres, yo me sentía involucrada. Y está, primero porque quería registrar todo. Eso para mí era muy importante, ese evento o ese encuentro. Y después que estaba luchando por los mismos derechos, porque de alguna forma yo estaba atrás realmente, pero también hubiera querido estar ahí en ese grupo. Eso sí, Y capaz que estabas rodeados de colegas ahí, algunos con sintonía y otros, pero vos estabas mirando para un lado que capaz que los otros no estaban mirando. sí, puede ser. Eso puede ser. No se sabe. Y había medios que no cubrían algunas cosas. Ok. Mirá un cuento que refiere a eso. Las fotos de la represión durante la dictadura de Aurelio González, que en realidad eran de Aurelio y otros 11 fotógrafos que tenía, 8 fotógrafos que tenía el Popular. Eh, ¿Por qué son solo esas? ¿No había otro ¿No había otros medios? Sí. ¿No había otros diarios? Sí. ¿No había otros semanarios? Sí. Pero no iban a cubrir eso. Entonces, lo que quedó registrado de la historia es esa mirada. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es completa, incompleta? Pero es esa. Si hubieran todos los medios ido a cubrir esos eventos, quizá tendríamos otras miradas, quizás sería lo mismo, pero a las marchas del Día Internacional de la Mujer no iban todos los medios. Entonces, también cuando un medio selecciona qué es lo que se cubre, qué es lo que no se cubre, está teniendo una posición ideológica, ¿no? Con respecto a al- al- a la realidad. Traído a hoy a tu hacer cotidiano, esto parece ya ciencia ficción en una época en tan todo registrado. Sí, hoy es difícil que un medio no vaya a la marcha del 8M, Pero más allá siendo del que... medio, digo, el registro en imagen. Ah, sí, sí. Sí, pero por eso yo insisto con el tema de los archivos, porque la pregunta es qué nos va a quedar, Claro. ¿no? Eh, Igual, incluso yendo a las partes también muestra una postura ideológica. exacto, Un medio de la B8 me manda solo hombres a fotografía y está mostrando una postura. sí, porque es lo que tiene. Pues. También Sí, después las páginas que le dedica a ese evento. exacto, Puede todo. ir una foto, Pero si me medio, das a y otro elegir, medio si me se das a elegir, despliega ¿qué más. preferís? ¿Que un solo medio vaya a cubrir? No, yo prefiero que vayan todos. Claro. Porque como, eh, digamos, mirada sobre la memoria colectiva, es mejor tener muchos ejemplos, muchas miradas, ¿no? Entonces, bueno, vos podés estudiar, pero ni siquiera estoy hablando acá de política, ni de religión, ni de partidos políticos. Yo podría, por ejemplo, estudiar, yo podría hacer una tesis sobre la vestimenta de los años 80, ¿no? Para decir algo, digamos, al menos aparentemente apolítico. Y si solo tengo unos pocos registros, mi visión sobre la vestimenta de los años 80 va a ser más pobre, ¿no? O podría ser una visión, podría ser un estudio, imaginen que estoy estudiando diseño y estoy estudiando cuál es la tipografía que se utilizaba en la cartelería o en las marquesinas de los comercios, etcétera, ¿no? Cuanto más registros haya, mejor voy a tener posibilidades de hacer mi trabajo. Y así sucesivamente. Oye, cuando decías que tenía cantidad de rollos, ¿no? Y me hizo acordar a aquella niñera que
que se descubrieron los rollos después de mucho tiempo. Vivian Mayer. Ah, es. Entonces me pregunto, y eso que vos buscaste esto, ¿no? Y que las fotos están fabulosas, la verdad que te felicito. Me imagino cuántas otras historias hay ahí guardadas. Si no tenés ganas como Tengo ganas de que otros tengo ganas de que otros vengan y buceen sobre ese archivo. La segunda, el segundo tomo. En verdad, yo creo que esta historia está contada con esto y puede haber otra forma de verlo. Pero sí, hay posibilidades para que se cuenten mil otras cosas con un archivo tan grande. Digo que yo fui a buscar esto porque en las ciencias sociales estaba visto como nosotros hoy estamos a través, digamos en el 2005, 2007, 2008, el 2009, 2010, atravesamos lo que se llamaría la tercera gran ola feminista. Pero no le decíamos la tercera gran ola feminista. Algunos que se atrevían a hablar de que hubo más de una, lo nombraban como la segunda ola feminista. ¿Por qué? Porque la primera había sido la del principio del siglo XX, con el voto femenino y con la reivindicación del divorcio por el solo manifiesto de la mujer, etc. Esa había sido la primera ola feminista. La segunda fue cuando vimos en el 2010 que estaba lleno de gente, 18 de julio, en las marchas del 8M. Pero justamente no. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Nikki Johnson, que escribe en este libro, que ella siempre, imaginen, tuvo que venir alguien de Inglaterra a decirnos, ella vino a hacer su máster acá, ella no es uruguaya, vino a hacer su maestría acá, y empezó a hablar como que había existido en los años 80 una segunda ola de feminismo en Uruguay. Claro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué evidencia? ¿Con qué evidencia? Entonces ella había hecho entrevistas, había hecho muchas entrevistas a mujeres políticas. Y entonces empezó a escribir en sus artículos hablar de la segunda ola de feminismo en Uruguay. Y cuando le llevamos estas fotos para que escribiera sobre este libro, porque yo sabía que tenía que escribir sobre este libro, porque yo había leído sus trabajos, y se dijo, Le cerró todo. y esto lo hubiera tenido yo cuando estaba haciendo mi maestría. Hubiera tenido los testimonios y además hubiera tenido todas las pruebas. Entonces yo lo que intenté buscar ahí, creo que encontramos, fue evidencias para esa historia. Y cuando Nicky nos dijo que sí, que iba a escribir sobre esto, porque no, al principio nos dijo, no, yo no, porque yo ya no estoy estudiando esto, no sé qué, y bueno, nosotros nos quedamos, fuimos a la entrevista con ella en la Facultad de Ciencias Sociales. La primera hora nos dijo que no. A la tercera hora de conversar, a la tercera, 3 horas estuvimos. Sí, sí. La tercera hora dijo, voy a escribir, sí. Y escribió un texto maravilloso, que es un texto más académico, y el otro texto se lo pedimos a Marisa Silva Schulz, que es una profesora de historia también, pero ya no desde pero además ella escribe novelas, cuentos, no hace literatura, y es egresada del IPA en historia. Y le pedimos un texto más desde la vivencia, más poético, más narrativo de lo que le había pasado cuando ella veía esas fotos, ¿no? Para que, bueno, por eso les decía que tratamos de hacer un objeto visual que sirviera para agitar la memoria, para contar historia, como material didáctico para una clase, como lectura, como evidencia, ¿no? Que podría tener varios usos. Esa fue la idea del. Y que sea un objeto lindo también, ¿no? Porque hoy cuando hacemos cualquier, cualquier publicación que se haga hoy de fotografía, además los libros de fotografía son tan caros que está bueno que el objeto también sea
agradable, lindo, que tampoco expulse a la... imagínate que Vamos si a- yo quería yo tengo un hijo de 18 años y le tiro un libro de fotografías blanco y negro para ver, me va a decir, no, ¿entendés? Entonces yo quería que fuera un libro que también un adolescente pudiera agarrarlo y que no le pareciera una cosa, una masa, ¿viste? que no fuera para exclusivo, por ejemplo, para el universo de la fotografía. Exactamente. Me gustaría detenernos un poquito también en ese lugar porque esto que hoy estamos celebrando en contextos como el uruguayo es una pijotada, poder lograr una publicación de esta calidad fotográfica. Las editoriales no suelen apostar porque no son No, no, rentables, está muy claro. y que tiene que ver con todo lo que están construyendo desde ad hoc también, ¿no? Y que te hayas propuesto, se hayan propuesto como colectivo. Capaz nos puedes contar también, te parece que es ad hoc y en el contexto en el que también nace esta idea del libro de Nancy. Bueno, Adobe Photos es una cooperativa de fotógrafos que trabajamos en lo mismo que trabajaba hace 40 años Nancy, en empresas, medios de comunicación, organizaciones, etcétera. Pero, eh, por eso yo siempre digo que si uno puede sobrevivir una pandemia, van a pasar cosas buenas, ¿no? Después del caos pasan a veces cosas buenas. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, películas, libros, obras de teatro, empresas, empresas familiares, gente que dijo toda la vida yo voy a poner una cafetería y nunca lo hizo y entonces un día dejó su trabajo formal y puso una cafetería porque quería hacer eso. A partir de la pandemia nosotros dijimos, bueno, no es posible que sigamos postergando una cosa que sabemos que tenemos que hacer, que es ampliar un poco el abanico de lo que nosotros hacemos a otros fotógrafos, invitar a otros fotógrafos y fotógrafas y poder construir un archivo histórico que abarque un poco más que lo individual. Y entonces ahí fue que empezamos a pensar en un proyecto de archivo histórico y ahí fue que empezamos a contactar a varios fotógrafos, de los cuales acá está Fernando Pena y Nancy Urrutia, y 8 fotógrafos y fotógrafas más, muy conocidos en el mundo del fotoperiodismo y la fotografía documental, que es lo que nosotros hacemos, por eso nos fuimos por ese lado, y constituimos ese archivo que se llama Adobe Historia. Y bueno, ponerle cara a quiénes eran las Nancy Urrutia, las Lilian Castro, las Andrés Fernández, Fernando Pena, Carlos Contreras, todos esos fotógrafos, quiénes son, qué cara tienen, qué dicen, qué opinan, cómo puedo contactarlos, si quiero llamarlos, si estoy estudiando fotografía, yo a veces les decía, pero bueno, ¿no sabes quién es Nancy Urrutia? No, no sé. Bueno, pero la siguiente pregunta, mi reclamo era, ¿cómo no sabes? Y la siguiente pregunta era, ¿y dónde lo voy a ver? Claro, no había. Bueno, sí, tenés razón, la culpa la tenemos nosotros. Eh, Muchos de esos fotógrafos sí tenían página web, algunos incluso publicaciones, este, incluso algunos muy prolijos, con un archivo muy prolijo, pero otros no. Entonces, ¿cómo unificar eso? Y, y así, poniéndole otra capa. Bueno, ¿a qué más podemos hacer? Bueno, sabido es que los libros son una de las formas más interesantes de socializar el conocimiento y, en este caso, que la gente se apropie de esas fotos. Y ahí es que empezamos a pensar en que hacer una serie de libros, de los cuales este año estamos preparando otro libro de entrevistas. Y para el año que viene, esto no lo sabe nadie, Va doblando. estamos preparando una serie de fanzines para publicar trabajos ¿por qué pasa? Ah, tengo un trabajo que está muy bueno, pero no da para un libro, quiero decir en su extensión, pero está bueno el trabajo y nadie lo conoce. ¿Cómo hago para publicarlo y que todo el mundo lo conozca? Además que lo puedo poner en la página web, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hago para que circule, para que sea... y entonces estamos pensando en eso y en hacer unas postales también
O sea, todas esas cosas tienen que ver con esto de cómo hacemos llegar esas fotos a las bibliotecas, a los archivos, a los estudiantes, a la gente. No, pues ya es una etapa de divulgación, ¿no? De proyectarlo y realmente que cumpla la función para la que se pensó, ¿no? Exacto. Pero la idea es, porque yo ahora que estoy mirando este material, digo, hablando del feminismo, digo, no vi ningún registro, digo, solo tengo la sinfónica, que está saliendo de jefatura, y después cuando Julia le está dando la... ya- Están ahí, Luisa, en la cubierta están. Claro, Sacá son esas sacá- que, viste, yo las veo, digo, cuando las veo cada tanto me emociona, digo, impresionante. Luisa Cuesta. Luisa Cuesta, Luisa Cuesta. Un poco lo que vos decías, intentan también como volver al papel, al registro tangible, ¿no? Porque el papel tiene esto, ¿viste? Vos Exacto. estás ahí, lo llevas a cualquier lado, no necesitas electricidad, Exacto. no necesitas internet. Tiene esta cosa de que también es muy lindo para compartir. Y además me salvaguarda de la rotura de un disco duro. Claro, cualquier virus. Sí, claro. Vos dirás que no, pero sí, no, obvio. ¿Qué preferís? ¿Tener la copia de papel o tener el negativo? Prefiero tener el negativo, obvio. Pero si no tengo el negativo, prefiero tener una copia de papel al menos que me salvaguarde eso que se perdió, ¿no? Y cuantas más copias estén distribuidas, más salvaguarda hay. Claro. A mí me han dicho de 3 formas de guardar, porque claro, siempre te puede fallar una, ¿no? Pero eso, digo, no podés. Yo creo que el tema, digo, al estar, por ejemplo, el celular, que es masa, ¿no? Claro, digo, hay esa como consumo de imagen que no es nada, porque eso que ustedes están hablando está más referido a cierto sentido humanista, a ciertos valores que creo que ahora no digo que sea ni mejor ni peor, digo es diferente. Y entonces no es lo mismo una foto, digamos, el fotógrafo, el que está formado, el que tiene intenciones, objetivos claros de lo que significa hacer una foto de determinada cosa, ¿no? No estar sacándose todo el tiempo fotos. Hay una diferencia. Por más que está lleno, siempre hay como millones de imágenes. Esas millones de imágenes para mí es como que no existieran, porque no compiten para nada para una persona que toma la opción la pasión de ser fotógrafo, es decir, de registrar determinadas cosas que tienen valores o estéticos o formales o conceptuales. Eso no lo hace la mayoría, creo que sigue siendo de una población determinada que tiene afinidad y bueno, ese es su lenguaje. Es muy interesante eso con respecto a desde dónde se cuentan las historias. Porque si quienes tienen los medios para contarlas son siempre los mismos y nosotros no reproducimos nuestras propias historias, la historia siempre va a estar contada desde un lugar. Pero además, sabido es que la memoria de la nación recae sobre el archivo, la biblioteca y el museo. Pero si en la biblioteca, en los archivos y en los museos solamente hay una parte, ¿no?, de esa construcción del ser nacional, el ser de identidad, ¿no?, siempre va a ser parcializado. Entonces, claro, el papel también tiene esa función que quizás es incluso hasta más accesible, ¿no? Porque yo no necesito un decodificador para leerlo. Si yo puedo lograr tener un fanzine de 200 pesos, todo el mundo puede acceder, o de 100 pesos, capaz. Y no necesito nada, no necesito electricidad, no necesito un programa, no necesito nada, lo tengo ahí.
los puedo ir coleccionando, los distribuyo, los puedo regalar en las escuelas, los puedo regalar en bibliotecas, porque si sale 100 pesos, algunos los puedo regalar. Y esto me hace acordar a que la comunidad también importa para eso, para la construcción de esos archivos, porque este libro no solamente fue financiado en parte, por los fondos concursables para la cultura del año 2023, sino que también por una gran parte de personas, exactamente 148 personas, que antes de ver el libro, antes de que supieran una foto de que apareciera en el libro, nosotros dijimos, vamos a sacar este libro, ¿alguien quiere precomprarlo? Y nos dijeron 148 personas compraron 157 libros. Es mucho. O sea que yo antes de ir a la imprenta, yo ya sabía que tenía 157 libros vendidos. Los teníamos vendidos. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a hacer un libro con la foto de Nancy Ruth. No, y también este trabajo de ad hoc que están haciendo también con Nancy. Casi me fugo antes de hacer el libro, pero nada. Con todo el dinero. No, como que reivindicar eso del papel en esta era digital de mucha información, de mucha imagen que también se nos va, que es muy efímera, volátil. Es muy interesante el trabajo que están haciendo desde ad hoc, y ese interés por registrar y el papel, lo tangible, lo lindo que es un libro, mirar una fotografía, como que volver a lo que queda, digamos. Como muy interesante esa intención que le están dando. No, perdón, Nancy, yo quería volver a vos y pensar en qué sentís vos ahora con esto materializado, con volver a pasar por esas imágenes, por esas fotos, por aquella que fue publicada, por esa que nunca había sido publicada. Me costó, fue muy movilizado. Primero le confié, y de corazón y de alma, porque mis negativos no se tocan, no los toca nadie. Pero yo confié en él y bueno, también me asombré de que yo soy ansiosa, pero nunca le dije, qué estás haciendo? Jamás. Soy súper ansiosa, pero jamás estuve encima. Después, los diseñadores que son divinos, Jessica Stepney y Martín Taralo, también. Y yo les hice un solo pedido. Y les había, cuando Javier me dijo un día, vamos a trabajar con el libro. Bueno, si querés andar. Y yo fui, y yo me empezaron a mostrar, ¿viste? Bueno, fue muy movilizador porque, digo, ver todo eso, los años, me trajo muchísimos años, todo. Una emoción linda, no fue una emoción así de angustia, fue una emoción linda y también estaba emocionada que fuera mi trabajo, el que iba a estar ahí. Yo decía, ay, como que no lo podía creer, ¿no? Estaba muy asombrada en eso. Bueno, y me empezaron a mostrar fotos preciosas, algunas que nunca le había dicho en ningún momento que esta no. Entonces, no había fotos mías. Yo, por lo general, yo no soy, siempre fui de estar detrás de la cámara y nunca me gustó posar. Ahora me empecé a acostumbrar un poco más, pero por esto del libro, ¿no? Entonces le dije, ¿y no hay ninguna foto mía? Y dice, no. Y entonces yo les hice una historia y que te la voy a contar. Yo en determinado Mía de ella, dice. Sí, sí, sí. Mira, sí, porque uno dice mi foto Sí, sí, cuando sí. son fotos, estas fotos, ¿no? Esas fotos son mías. Pero cuando yo dije, ay, no hay ninguna foto mía, no va a ir ninguna foto tuya. Entonces yo le hice una historia que para mí fue súper emocionante y como que me trasladó también a mis comienzos de la fotografía. Yo fui a ver una doctora en mi momento, me empezó a tomar los datos. Nancy, fotógrafa, yo siempre digo reportera gráfica. Entonces, una muchacha hace así y de repente me mira, ¿no? Pero fue así como, dice, Nancy Urrutia Brecha, me dijo. Y
se paró, pero yo no les puedo explicar lo que fue muy emocionante. Se paró, por supuesto yo también, y dice, déjame que te ponga cara. Y me abrazaba y me decía, cuando yo era adolescente esperaba los viernes, dice que mis padres eran suscriptores y quería ver tu foto. Pero bueno, me dijo eso. Llorábamos las dos de emoción, Claro. porque déjame ponerte cara. Entonces yo, cuando fui ese día, que ellos además se burlaban de mí, se reían, entonces yo, sí, disfrutaron mucho. Yo dije, tiene que haber una foto mía, pero porque yo quiero que me pongan cara, porque hay mucha gente, muchísima gente, que gusta de mis fotos, pero no sabe quién soy yo. Y yo necesitaba eso, ¿no? Que me pusieran cara. Bueno, y hay una foto al final en la portadilla, Una foto carnet en el librillo. en el librillo. Yo le decía una foto carnera, no la hagan un Photoshop y me ponen ahí. Bueno, y entonces, no. Y entonces, en los años 90 Roberto Fernández Ibáñez me hizo un retrato que les habían pedido de las Naciones Unidas, creo, en fotografías de mujeres trabajando. Entonces él hizo en la misma impresión, él es un genio imprimiendo, entonces en la misma impresión me había hecho un retrato y después fue a hacerme fotografías a un trabajo y esta soy yo, joven, joven, y una de estas fotos, no es esta misma, una de estas fotos, él la puso en la misma impresión como en un recuadro. Eso fue el trabajo. Entonces, yo un día me gustaron esas fotos y le pedí si podía acceder a ellas, porque además para una muestra que todavía está en el Museo Histórico Casa de Rivera, ya va a ser un año que está la muestra, ahí en el primer piso hay una muestra que no son fotos iguales a estas del libro y que es una investigación que hicieron dos chicas que trabajan ahí, investigadoras, y que yo también les cedí mi trabajo. Hay algunas, no sé qué Javier les pasó, pero también en ese caso me brindé. Bueno, y entonces, como no iba a haber fotos mías, yo me había quedado media disgustada, porque digo, hay muchas mujeres y yo, ¿Qué pasa conmigo? no, y bueno, ellos decidieron poner, que a mí me gustó y por lo menos ahí, que ve esta portadilla. Ese interés de tu foto en el libro fue a raíz de ese encuentro que tuviste con esa médica. Ahí despertó. Es que yo tuve varios episodios de esos que, digo, con otros gestos también Claro. muy amorosos, que me movilizaron mucho. Un día fui a leer y estaba llegando para cubrir un evento y entonces digo, yo me presenté, digo, soy fulana tal. Entonces la muchacha, no sé, que me hacía así, y me hacía así, y yo le decía, pero, ay, son Nancy Urrutia, no te puedo creer, y a mí, digo, es una emoción, pero al mismo tiempo me daba como esa cosa de vergüenza, porque, y me dice, yo soy admiradora de tus fotos, porque en el Museo de la Memoria vi que hay fotos tuyas, y que en tal lugar, y entonces, digo, es una emoción y es algo que yo lo guardo así, tengo una cajita acá donde guardo esas cosas. Entonces yo por esas experiencias que había tenido, no era que, de verdad lo digo con sinceridad, no era que yo dijera, tiene que haber una foto mía, porque no. Pero no sé, ¿cuál era el motivo por el cual no querían poner una foto? Ellos no querían. Pero, Sí. y argumentá bien. Veníamos bien, Claro. veníamos bien. Hasta que tuvimos caso de la escolta, Caribelo. Ustedes cuando trabajan acá en el taller con Fede, siempre, Esto me pasa igual a veces, creo que te... sí, por eso te utilizo como... A ver, dicho en forma rápida y descarnada,
cuando vayan a hacer un libro de fotografía, nunca lo editen solos o solas. Siempre lo editan, tengan un editor. Por eso los escritores también tienen un editor, porque el editor es el único que le puede llegar a decir, esto no va. Y el tipo que había estado 7 horas esperando que el pajarito se moviera y que le costó un montón esa foto, y dice, no, esta tiene que ir, porque me costó un montón, tiene que ir. Y el tipo le dice, no, no, o sea, no, no va. Entonces, alguien tenés que tener que mide las fotos descarnadamente. Y como decíamos hoy, que si bien está bueno lo de los papeles y la impresión, hoy ya en el siglo XXI no le puedes dar un producto mal impreso. Fíjense que este libro sale 1.500 pesos. Si está mal impreso o tiene defectos o está mal, o sea, tiene que estar más o menos como redondo todo para que las cosas funcionen. No quiere decir que yo agarre una No serie. te vayas del tema. Pero Andrés, No, está en el tema. No, estoy en el tema. Está esperando, porque se está diciendo que la foto de Nancy por momentos se cierra- empeora. No. foto de Nancy no cierra el trabajo. No estás encontrando aliados tampoco. Gracias, gracias. Alguien que me defienda. No, no tenés. Creo que ni siquiera Federico. No, déjenlo argumentar y Bueno, yo pero creo que que viene no venir a la te- yo- coherencia, ¿no? No haga más Yo quiero decir algo. No, no. Bueno, Lo que está diciendo Javier lo dijo de una manera casi calcada, no termina de estar grabada, pero tuvimos Sí. a Matilde Campodónico explicándoles algo parecido a eso, de ese lugar. Que eso también, porque ambos conviven y vos desde el otro lugar también, porque vos sos el editor y también conviviste medio prensa por ser el editado, por estar del otro lado y capaz que llegar con tu foto esa que Por es la que supuesto. querés y que el editor te dice, o el editor. y vos, y la cantidad de puteadas después, tipo, vos, ¿por qué publicaste esa foto? No sé qué. Bueno, pero tengan en cuenta que yo ninguna foto se las negué, o sea, no le censuré ninguna foto. Pará, y entonces hay algo. Y tampoco que hubiera otra. Está justificando, el editor está argumentando. No me dejan terminar. Que saber la verdad. Sí, por- Y hay una cosa que yo odiaba, pero odio profundamente de los libros, cualquiera sea, es del libro con la fotito del autor atrás. En general publican una foto de hace 20 años para que parezca más joven. Una fotito carné acá, en la solapa, ¿no? En la solapa. Entonces, esos libros tipo 80 en la que aparece el fotógrafo con su cámara colgada, así, ¿viste? Sí, no, esto no. Pero, ¿qué pasaba? Sí, entonces yo decía, ¿sabes cuál es la única forma en que pueda haber una foto tuya? Tiene que ser una foto que funcione. ¿Qué quiere decir una foto que funcione? Que funcione en el contexto que estamos tratando de contar. Y entonces, si ustedes se fijan, nosotros elegimos poner en este librillo que yo lo saco y entonces me desligo de toda la información que tiene la foto. Yo las fotos las puedo ver solas, pero después si quiero acá tengo toda la información de la foto para, si quiero documentarme. Y encuentro una foto de Roberto Fernández Ibáñez, de Nancy, en esa misma época, porque esta foto es de 1990, rodeada de hombres y Nancy acá en el medio. Y yo dije, esta foto funciona para lo que estamos diciendo. Si no hubiera encontrado esta foto, no iba. Andate sacar la pata de los errores. El archivo está bueno, pero Pero a mí no me parece. A mí no me convence. Para poner una foto en contexto. ¿Eh? Es un buen argumento el que dije para poner una foto del contexto. Porque Yo quiero ver una foto de Nancy. No, yo propongo que hagan un índice, es un señalador. Pero para eso la llevamos de gira por todos los medios de comunicación, para que después Pero ella sabes que la aparezca. gente la quiere conocer. Pero por eso la llevamos después, Bien funciona. por todos los medios de comunicación, incluso acá, para que la conozcan. En vivo y en directo. bueno, No, pero hablando en serio, a veces, hablando en serio, a Yo veces creo que cuando. es un tema re interesante para conversar porque el criterio de la edición, justamente aquí Javier está contextualizando su mirada, pero el fotoperiodista este es uno de los vínculos más cotidianos y hasta más tensos con el editor,
¿no? El fotógrafo se enamora de esa foto Porque todos y los dice, días tiene que ir llegan- esta. Claro. Y vos se la mostrás a otro y porque o no comunica, o porque el que estuvo ahí vio algunas cosas que no se ven en las fotos, el editor la agarra y dice, no, pero esto... Y vos decís, no, pero tiene... No, pero... Y Pero al final la mayoría de las veces tiene en tu razón. caso no hubo esa discusión. No, pero quiero otra cosa a destacar, y es que Nunca. podemos posarnos en estas fotos que hoy Javier buceó y pescó y que en ese momento Brecha u otro medio no publicó. Esto no quiere decir que haya sido un error del editor que no descubrió esa foto, sino que la mirada, una nueva mirada en un nuevo contexto, encuentra una narrativa, una historia, que capaz que en ese momento queda la foto uno o única, una nota, no tenía... No, en eso estamos de acuerdo. Y yo ninguna foto de las que, ninguna foto se la censuré, ninguna, porque digo, más allá de que de repente hubiera sacado alguna, dos o tres. No se lo dije y no discutieron. Pero no, yo además el argumento que yo tengo es ese, simplemente que la gente me pusiera cara, nada más. No vamos a... Porque yo no soy, vuelvo a repetir, jamás estuve... protagonismo. No, Sí, nunca claro, tuve protagonismo. No, sí, Sí, quienes te conocemos también, también. ¿no? O sea, No. el año pasado nomás en el Se Mueve, que a mí se me ocurrió decir así está Nancy Urrutia, Acá te conocemos. me puteaste con la mirada, porque me hiciste así, lo último que querías es que yo dijera que no, o sea, No, sabemos bueno, que no es de ese lugar. Ya lo sé. Pero sí, no voy a caer en preguntarte, porque me parece un cliché, cuál es la foto que te gusta más, pero me gustaría saber de esta, la sorpresa que te llevaste en esa pescada de Javier. ¿No? Eso que si vos de alguna manera eras consciente, o hay algunas imágenes esas que decís, "Pa, esta o no la tenía en el radar y apareció ahora y se colocó arriba de la mesa". no, lo que pasa es que hay muchas que son icónicas porque se publicaron muchas veces, porque la gente las ha visto muchísimas veces y deja de ser mi fotografía para rodar por sí misma, digamos, ¿no? La foto de la niña que está con una de las primeras, que tiene el revólver acá. Tuve la suerte, estoy deseando encontrarme con ella. Me escribió por Instagram hace pocos meses. Y yo ya tengo preparado esa foto. Tengo preparado una foto para ella, porque ahora tiene 44 años. ¿Cómo te contactó? Por Instagram. ¿Hace poco? Hace pocos meses, sí. Y Me la vi en la tele. estoy deseando, estoy deseando encontrarla, porque después que yo saqué esa foto, a los pocos meses, me encontré con los papás y con ella, pero era muy chiquita. Y digamos, para agradecer a los padres de que, bueno, estaban contentos de que la foto. Y cuando me escribió, me preguntó si yo le había sacado más de una foto. Esa es única, es una toma. Como otras que son una toma nada más, que no se repetía. Y ella me preguntó si yo le había sacado una que ella tocó con su manito el arma para correrle al policía que le estaba tapando la cara. Y no, yo no fui, aparentemente no. Yo le saqué esa y nada más. Y hay muchas que son únicas. No, que fue una sola A mí toma. me gusta mucho una de una abuela que está con el zapato en la mano. Sí. Se había descalzado No, para... primero. En verdad, porque también se veían muchos niños en esas marchas y Nancy prestaba mucha atención a ellos y a ellas. La más Esto es una conclusión mía, pero la mayoría de las veces era porque las mujeres estaban con esos niños y no tenían dónde dejarlos. Entonces las llevaban con ellos a las marchas, ¿no? Con ellas. Y entonces está la abuela, una mujer que sería quizá la madre del niño, y la niña en la misma marcha. O sea, las tres generaciones estaban ¿Todas las como... fotos fueron publicadas o no? No. Eso no fueron publicadas en ningún medio de los que se... Algunas no. Ahí esa.
Está con un pito en la Y boca. además esa foto fue hecha en el último fotograma del negativo. Ustedes ven que arriba está velado, Fue el ¿no? comienzo. El comienzo. ¿Comienzo? Sí, ¿Sí? porque eso O sea, es bueno. bueno, uno de los extremos del negativo, en el que... Y por eso aparece como cortada arriba. Pero está, había que ponerla. Quiere decir que esto es un ejemplo de lo que vos preguntabas. En una edición súper prolija y marcada, esa foto la saco. Porque si mi criterio es que todas las fotos estén enteras y prolijas, no entra. Pero funciona. Pero funciona acá. Entonces por eso esa foto está. Entiendo, porque es un rol. Pero yo esto no lo estoy. No me cambien el tema. No. Detengamos en otra que ahora Nancy estaba hablando, que es Deme. la icónica de Luisa Cuesta Sí. con Caribo, ¿verdad? Sí, le está dando él está no sé, de una forma muy como ignorándolas, no, le quedó el brazo pegado y el otro así, y lo están mirando todos los que estaban en el estrado, con lástima, con una situación. Para mí esa foto tiene como mucho dolor, porque hace 40 y pico de años, 47 años. Se murió Y sí, esa foto, que desde como es Sauce me vinieron a pedir fotos y después se hizo una muestra de esas fotos, que estuvo también en individual. Todo el desfile, parte del desfile de ese 19 de junio del año 86. Y ahí fue que estaban las tres madres representando a los desaparecidos. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Sabías que iba a pasar eso? ¿Estabas esperando? Sí, sabía que iba a pasar y estaba muy atento. Siempre trataba de vincularme con alguien conocido, referente, como para preguntar qué podía pasar de que no se supiera, ¿no? Y que me lo confiaran a mí, porque yo necesitaba saberlo. Siempre. Cualquier lugar, así fuera una fiesta, una reunión, un cumpleaños, siempre pasan cosas sorpresas, digamos, o que no están previstas, que nadie lo sabe. oficialmente, no estaban. Claro, entonces yo necesitaba y le decía, a mí me lo podés decir, porque yo necesito estar ahí, sacar esa foto, registrarlo. Y también con los familiares, yo había ido cuando ellos estaban, porque ahí en Sauce había un sacerdote que estaba muy afín con el tema de los desaparecidos y él como que los recibió, y había un lugar al costado de la iglesia donde estaban los familiares con las fotos. Yo estuve ahí registrando y después se pusieron detrás de toda la gente que estaba mirando el desfile, todo en silencio, ¿no? Con los carteles y con las pancartas. Recién pasó una que después al otro año es que Esa es la, acá hay una. esa sí. Bueno, Y eso después es un- pasa que hay otra Claro, es Ah, una cosa porque- interesante para hablar de la historia también, acerca de... Solemos ver la historia como una sucesión de hechos en blanco y negro, jugando con el hecho de que las fotos son en blanco y negro. O pasó esto, todo mal, o todo bien, ¿no? Y a veces nos perdemos en los grises de esas historias pequeñas. Entonces, sí es muy conocido que ahí en el primer acto, casualmente ninguno de los dos estuvo Sanguinetti, pero en el primer acto que se hace, Tarigo se ve que estaba de brazos cruzados, y entonces y lo que traté hizo de- así con la mano y agarró la carta que le dio Lo que hizo fue al siguiente año, como para consignar de que eso también sucedió. Al siguiente año, él se inclina sobre la baranda y a Blanca Nilo, que estaba ahí, que le había dado también otra carta, le da la mano y la saluda, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, sí, pero tal.
no sé, era sinvergüenza, todo bien. Pero lo que digo es que eso también pasó y estaba bueno, que como Nancy también lo había mostrado, que nosotros también pusiéramos ese matiz en la historia, porque, para ser justo, porque también había pasado y porque se ve que o hizo alguna reflexión o algo, no sé, o pasó un año y ahí se inclina y de alguna manera como recibe y saluda a la persona. Y eso está una foto y a la siguiente página está la otra, es decir, como para ver, lo mismo que está una niña súper seria y triste, digamos, y en la siguiente página hay una niña riéndose, es decir, como para mí mostrar, bueno, también había eh, sonrisas y también había momentos tensos y también había marchas en las que eran más tensas y otras que eran más alegres y así. Estamos a rematar este encuentro. No vamos a. A todo lo contrario, pero por supuesto. Pero empezaba a sincerar esta recta final para que no se queden con preguntas. Yo quería compartir con Nancy, que cuando tuve la oportunidad de conocerte, fue el CDF en el año 83, en 2023. Sí, ¿Te acordás cuando estábamos con el tema del fotolibro? sí, Y todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque hicimos la formación con clientes también, Julieta, sí. ya tenías pensado, ¿no? ¿O no? A esa altura. No, ¿Todavía no? no, Ah. no. Yo me acuerdo en el momento que se hizo de los archivos. En el 2023 ya la habíamos presentado a los fondos concursables. Bueno, pero en una muestra que habían fotos mías, eran de los archivos. Yo me acuerdo que fue Javier y se me acerca y me dice, había gente alrededor, dice, tengo el nombre. Y yo, como que, tengo el nombre, ¿qué? Tengo el nombre del libro. Y ahí fue cuando me mostró, lo tenía escrito, Pionera. No es nada fácil el nombre, claro. A mí me costó asumirlo y todavía no sé cómo explicarlo. Nunca me había puesto en ese lugar de que yo soy la foto. Bueno, mejor que pase en vida y que no. Sin duda, sí, eso lo agradezco, mira. Pero nunca me había puesto en ese papel o en esa situación de decir, yo soy la fotógrafa, la primera. No, con Fernando trabajamos juntos muchas veces. Le agradezco que esté acá porque tenemos un cariño mutuo. Y trabajamos codo a codo con él. Y bueno, pero nunca me sentí, tengo que asumir todavía, me cuesta asumir y decir, yo soy la pionera, porque hubieron otras mujeres fotógrafas en otros ámbitos. En otros ámbitos. Momento era Diana Mini. Diana Mines era. Pero Diana no hacía fotoperiodismo. Claro, fotoperiodista. Claro. Fotoperiodista. Yo siempre aclaro, porque no me gusta que sucedan malos entendidos. Digo, en la prensa fotoperiodistas no hablan. Había mujeres que estaban haciendo fotografía mucho antes que yo empezara. Yo empecé en 75, seguramente empezaron antes, pero no dentro del ámbito, dentro del área prensa. No era posible tampoco entrar, era como, no sé, Fernando, ¿en qué año entraste tú? No, yo entré bastante después, Después. en los 90. Pero estaba Lilian, ¿no? Pero me parece que Lilian hacía más fotografía sindical, ¿no? O sea, trabajaba más para los sindicatos. Sí, pero tampoco tenía una continuidad. Claro, no. Sí. Era como el tipo. Sí. Hay una foto que está Lilian La Lilia, y Diana Mines. Diana Mines y hay alguien más. Sí, No, se llama, que no vive, Maga, Acostilar. Maga Costa Hilar. Ah, y ella no trabajaba para prensa. Ella trabajaba para el semanario aquí. Para Sí. Ella era compañera de Ciro Bruno en ese entonces. Ya no vive. No, por eso el título refiere a todas ellas. Sí. A todas. A Nancy, obviamente. Pero a todas ellas
y algunas aparecen en el libro y otras no, porque tiene que funcionar y no tiene que aparecer todo. Pero algunas aparecen incluso en los textos. En los textos que escribieron Nicky y Marisa, aparecen nombres que no aparecen en las fotos, ¿no? O sea, también un homenaje a todas esas que por primera vez, como indica la etimología de la palabra, pisaron un terreno por primera vez. A quienes pisaron un terreno por primera vez. Hay algo que me parece sumamente interesante y es que muchas personas fotoperiodistas que se formaron, que llegaron, después yo les preguntaba en la previa si se habían conocido en la calle, destacan muchísimo que cuando llega alguien nuevo, siempre eras vos una de las pioneras también en abrazar y en, Sí. y en decir como, Es que siempre me gustó eso de integrar, la fe, sí, de integrar, presentarse, Claro. porque después trabajamos codo a codo, porque eso es lo bueno, que alguien se integra y bueno, yo está fulana de tal, estoy trabajando para tal medio y sabemos que después nos vamos a volver a encontrar, ayudarnos, cambiarnos, prestarnos los lentes, prestarnos rollo, que a veces no teníamos rollo. Bueno, a mí me decían que era millonario. Yo andaba con 4 bolsos y era un montón, porque eran caros, pero a veces andaba con 4 bolsos. Y bueno, y después en algunos eventos había que llevar. Eh, yo les voy a contar algo que a mí me enorgullece, que hice la fotografía del primer trasplante de corazón en Uruguay. Fui la única fotógrafa, no habían celulares, por suerte. Entonces todas las fotografías que salieron en la prensa de acá y del exterior, ¿En qué fueron año? en el año 96, noviembre de 96, en Casa de Galicia. Y ahí tenía guardados, había comprado 10 rollos de película color Fujifilm 800, que es lo que más me gustaba. Y saqué con flash y sin flash, que había poca diferencia. Y saqué 10 rollos, casi no en el comienzo, sino a mí me habían contratado, ¿no? Que claro, me habían hecho unas entrevistas, la habían hecho a varias personas. Y No, porque había que documentar. claro, tenía que ser alguien profesional. Y yo estuve en el momento que ellos sintieron que había sido un éxito la operación. Digo, más allá que después el hombre no vivió porque tenía millones de complicaciones. Pero eso me gratifica mucho y es algo que dentro de mi carrera hice varias cosas que me gratifican. Que me gratifican personalmente porque fui la única, ¿no? Que estaba ahí. Y el otro día me estaba acordando de una que eso puede causar mucha gracia. Yo trabajaba para un laboratorio, Pfizer, y cuando salió la pastillita azul, yo hice el registro, no del laboratorio, pero hice el registro de la presentación. Y después mucha gente que me conocía me preguntaba si me habían dado muestras. Para probar. Sí. Bueno, son cosas que son ¿Y le dieron? Después hicimos una fiesta familiar y como souvenir buscamos especialmente pastillas azules, pastillas rosadas, y mi hermana había hecho la copia textual ¿cómo se dice? Más allá del logo, el prospecto, pero chiquitito. Entonces hicimos eso y había gente que se la creía. Porque Se la llevaba contenta la persona. la cebo. sacamos una pastilla bastante parecida y eso no me acuerdo. Pero fue Una piñata ahí con no, pero tengo cosas como muy graciosas, así que he vivido y que son lindas de contar también, porque
Más allá de que no quiso ponerme fotos. No nos olvidamos. Yo ahora, mientras estaban hablando, estaba viendo que Javier tiene acá una agenda con pioneras. Y hay como muchos en su vínculo y todo, rastros y evidencias de un recorrido sumamente, desde ese primer encuentro, toda esta recorrida, todo este proceso. Ya vienen de varias presentaciones en la previa de bueno, ya lo presentaron varias veces, pero también que les ha dejado este camino Yo estoy de muy encuentro. muy feliz, muy contenta y siempre le agradezco a Javier que haya tomado la iniciativa y que haya insistido un poquito porque yo al principio pensaba que, no sé, no me daba el valor o no sé, no tenía la confianza suficiente en mí como para, bueno, lo dejé y él ahí investigó y trabajó. Él hizo de todo, y hasta casi no ponen fotos. ¿Viste? ¿Fueron por el interior? Sí, fuimos a Colonia. Tenemos pendiente una ida a Maldonado. Ya sé, lo estamos postergando porque el lugar donde íbamos a ir tuvieron que hacer se rompió el techo y tuvieron que... eh, a mí me dejó, yo en esa libreta escribo cada vez que hacemos una presentación, después en mi casa escribo algo de lo que pasó ahí. Pero yo vuelvo al principio para hacer Capicúa. Eh, yo siento que ya es una cosa que no nos pertenece a nosotros, sino que me gustaría ver qué pasa cuando llegan a las casas y cuentan o hablan sobre una foto. Pero bueno, eso es lo que mm, me congratula que pueda pensar que pueda pasar eso, ¿no? Que luego con ese libro después se cuenten otras historias o incluso cuando una abuela o una madre o alguien o un familiar le diga, porque te acordás que cuando yo te decía que, mira, acá hay fotos de ese momento, ¿no? Eh, Así que A mí me pasó cargarlo hacia los... que alguien había comprado un libro en la preventa y después fue a pedirme 2 más porque se encontraron en la familia que había personas en un 8M de los primeros, había una señora que hacía poco años que estaba más y después se encontraron a otras personas y empezaron entre la familia a buscar porque sabían que habían estado en distintos eventos, entonces empezaron a buscar y algo parece que encontraron. Y eso es muy lindo también. Sí, es una forma también de pronto de hacerle conocer a ISIS o lo que sea, lo que muchas veces reclamamos, que es una parte de la historia que no se conoce, que no se... o sea, yo lo digo como desde el lado de la enseñanza, soy maestra, digo, desde ese lado que no enseñamos determinada parte de la historia, creo que esto es una forma fuera de la escuela, fuera del ámbito formal, Ahí está. de hacer llegar esa historia que muchas veces reclamamos que no llega. O una excusa Sí, para conversar sobre eso. un Porque a veces, disparador. nosotros a veces eso no lo conversamos entre nosotros porque capaz que ya conocemos las historias, pero Claro. como una excusa para iniciar, como cuando, volviendo al archivo familiar, como cuando uno el domingo de lluvia y saca El álbum. el álbum de fotos viejas que decís, nunca lo vemos. Pero lo tenemos ahí y cuando lo sacás y siempre hay algún integrante nuevo de la familia que no lo vio y y esas historias se van pasando, ¿no? Claro, o sea, yo lo veo también como un disparador en ese sentido, ¿no? De hacerle llegar, de hacer conocer o de que llegue Estamos afines de de eso. la guisada que no... Yo he ido vinculado a la Universidad Católica Santiago Mazarovich. Después fui a la Facultad A la FAU. la FAU. Y también estaban muy interesados, los chicos de ahí estaban muy interesados. Chicos y chicas me preguntaban, después se comunicaron por Instagram y me mandaban mensajitos y estaban así como siguiendo esa etapa, ¿no? Creo que es importante también que no tenga texto, porque eso te lleva, o puede llevar a preguntar.
La foto al lado decís. Claro, de esto, a ver quién está Juanita, está este, fue tal día. Esto no lo tiene, esto te lleva a que te pregunten o a tener la necesidad de contar lo que de pronto vos te podés acordar. Lo tiene al final. Sí, sí, pero digo, Pero sí, lo que vos decís es un primer exactamente vínculo. lo que quisimos hacer para que no, porque nuestro cerebro, no sé si habían visto, por ejemplo, en los museos, que hay gente que va caminando por el museo y va viendo los carteles. ¿No? Acá está la obra y no va mirando solo los cartelitos. Nuestro cerebro como que se pone muy tranquilo si sabe qué es, quién, cuándo, cómo. Entonces lee rápidamente, ¿no? Por eso a veces las fotos que tienen texto son un poco complicadas. Pero, y entonces eso te libera, como vos decís, la información la tengo, pero si quiero ir a buscarla. Si no, igual, lo miro así, igual funciona. Como varias capas de lectura. Exacto. Porque también termina siendo como demasiada información, ¿no? Para alguien que hay gente que lo quiere mirar livianamente, lo mira. Y si querés estudiarlo, vas a todo. Sí, pero claro, la prioridad tiene que ser la imagen, la fotografía, tiene que la ver. Sí, pero cuando hablamos de fotografía documental es Claro, pero interesante no, que aparezca. pero por eso me parece bárbaro el tema de mirar la imagen. Es otra línea curatorial. No siempre se puede hacer, porque también, acordate que estamos limitados por imprentas, papeles, tintas. En Uruguay no se consiguen todos los papeles. O sea, por ejemplo, ¿vieron el papel amarillito que aparece en los libros de poesía o de narrativa? De que uno dice, ay, qué lindo papel este, porque no refleja tanto. Eso es un libro, eso es un papel que está ahí, es blanco y se imprime así. Porque el papel amarillo en las imprentas sale muy caro. Ay, sí, pero sí. Sale muy caro, en general es de 80 gramos, 90 gramos para poesía. Entonces, si vos querés un papel amarillo de más de 80 gramos, no hay. Complicado. No, pero está muy bien. Yo he visto el libro de fotografía mal impresos y empastados. Vos decís, claro, un fotógrafo me regaló uno. Este libro que es de fotografía, era la foto, digo, pero horrible, estaba todo como... Se puede hacer 3 tertulias del vínculo después entre el diseño y la impresión y todo. Que ponemos otra tertulia de cómo fue el momento de Tenés estar que a pie de traer página. a los a Jessica de Martín. En octubre vamos a tener un encuentro especial con Noelia, la encargada de la Mediateca del CF, enfocado en publicaciones de bajo costo y autopublicación. Así que esténse atentos. Javier, Nancy, un terrible honor recibirles. Vamos a quedar en un formato de after, pero vamos a darles un cierre oficial a este encuentro. Les recuerdo que tenemos el libro aquí que se puede llevar firmado. A los compañeros en formato virtual que pueden contactar a Doc. ¿Cómo pueden contactar a Nancy si quieren el libro? En la página de Adobe Fotos Acá estoy. hay un link que dice impreso. Ahí entran, encuentran toda la información del libro. Hay una entrevista a Nancy, hay todas las entrevistas que le hicimos. Y también está en un mail para que puedan mandar y les llevamos el libro. ¿De acuerdo? Eso es en la página. Eso es en la página. Y si se lo quieren llevar firmado hoy, no se lo pierdan. Sí, parece un vendedor de Un verdad. Para transferir. Sí, ya tengo la transferencia. Ya, se le puede pagar con transferencia bancaria. Un honor recibirlo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El camarógrafo puedo hacer un paneo. Saluden. Muchas gracias. Gracias a las personas que están presentes y a los que están también virtual. Muchísimas gracias. Un honor estar en este lugar. Gracias, Nancy. Quedamos en formato after tertulia.